Bienvenidos a campusevolutivo.com. Mi nombre es Orali Sosa y seré su facilitadora en el curso de Autodesk Inventor básico. Bienvenidos. En los videos anteriores nos hemos estado enfocando en lo que es el dibujo con las herramientas de creación para bocetos. En este video específicamente nos enfocaremos en lo que corresponde a la modificación o a las herramientas de modificación que pueden aplicar en esos bocetos una vez que hayan utilizado las herramientas de creación. Entonces, para revisar lo que son las herramientas del grupo de modificar, las mismas se aplican una vez que ya tengo realizado los trazos. Es decir, lo que estuvimos realizando anteriormente cuando se crearon lo que fueron líneas, elipses, círculos, arcos, todas las geometrías que requiero para inicialmente trazar el boceto. Tengo estas herramientas para modificar lo que ya se ha trazado. Empezamos con la herramienta Move o mover, que me permite cambiar la posición de cualquiera de las geometrías que tengo allí. Entonces doy clic, ella me despliega una ventana y me dice seleccione o indique cuál es la geometría que usted desea mover. Voy a indicarle alguno de estos slots. Selecciono enteramente la geometría y luego me pide un punto base. Yo le doy clic aquí en el indicador. Cuando este se marque de azul, pues puedo indicarle cuál es ese punto base. Entonces me dice que está restringida a otra geometría, le digo que sí. En este caso pues yo no le he asignado geometrías restringidas, pero debe haber alguna, le digo que sí para que permita el movimiento. Y sencillamente en ese punto pues yo la llevo hasta la posición o la ubicación que yo quiera. Ok, y ahí está. Okay, lo que hizo fue, bueno, separarse de la curva de referencia porque yo no la seleccioné. Ok, y bueno, en este punto le digo done. Y ella ya ha realizado el movimiento de la geometría que yo quería. La segunda herramienta es copiar. En este caso, ¿verdad? Me va a permitir duplicar la geometría que yo quiera. Nuevamente doy clic en copiar, ella se resalta y me despliega una ventana flotante. Vamos a seleccionar nuevamente este slot, doy clic a toda su geometría y ahora me pregunta cuál es el punto base para hacer ese duplicado. En este caso no me lo cambiará de posición inicialmente ni lo eliminará, sino ese quedará allí y empezará a hacer duplicados en donde yo le indique. Entonces le digo que este es el punto base, ¿verdad? Cliqueo en el segundo punto donde quiero ubicar la copia y doy clic tantas veces yo quiera copiar dicha geometría. Una vez que yo haya terminado, doy escape o clic derecho, continuo. Y en este punto sencillamente le digo done o hecho. Y ya pude realizar copias de las geometrías que yo quise. La tercera herramienta que vamos a explorar es la herramienta rotar. En este caso tenemos un trazado de un triángulo y vamos a probar rotarlo con esta herramienta. A lo que le indico clic a la herramienta a rotar, se despliega la ventana, le indico seleccionar, selecciono las líneas que corresponden a esa geometría, posteriormente le doy clic al selector para indicar el punto de referencia o el punto de centro para ese giro, lo indico y pues muevo el ratón en la posición que yo deseo, o si tengo con precisión cuántos grados la quiero girar, ok, sencillamente lo indico y le digo aplicar, le digo done y ya pues el giro de la geometría queda realizado. Ok, entonces recuerden que son herramientas de modificación. Las siguientes herramientas que vamos a explorar son las herramientas trim o cortar, ok, y extender, ok, que me permiten recortar o llevar una geometría hasta un punto de extensión donde queramos. Vamos a trazar un par de rectángulos para explorar estas herramientas. Desde el punto del centro, okay, vamos a trazar
una serie de rectángulos para que ustedes verifiquen de qué se trata esta herramienta. En cualquier momento del video pueden pausarlo y realizar ustedes la simulación o la exploración de estas herramientas en su software para que vayan tomando práctica. Entonces voy a la herramienta Trim, que es cortar. Sencillamente me va a permitir que una geometría sea cortada con respecto a otra. Por ejemplo, yo tengo este rectángulo de centro y le voy a quitar todas las partes que están en el centro o las que no están dentro de alguno de los rectángulos, pero ellas no pierden su continuidad. Ok, lograron observar, le quité todas las partes. Ok, en el caso de querer extenderlo, pues entonces sucede lo contrario. Ella, a partir de esa línea referenciales que ella tiene, yo toco esa línea y la extiende. Si yo me ubico más abajo, extiende hacia abajo. Si yo me ubico más arriba, extiende hacia arriba hasta la siguiente línea o punto de referencia que haya, ¿no? Entonces le doy a extender, 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 me voy hacia acá, extender, y vuelve a estar como estaba anteriormente. ¿Ok? Lo único en este caso pues ya se trata de dos líneas y no de una sola como la teníamos anteriormente. ¿Ok? En el caso del split, ¿ok? Me permite poner dos entidades en dos o más secciones. ¿Ok? Por ejemplo, pasando el cursor por encima del segmento que va a ser dividido con respecto al todo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a hundir split, y entonces yo me coloco sobre esa línea que en ese punto era entera y le estoy diciendo que lo separe. Entonces el único punto de referencia que existe es esta línea que está acá. Entonces ese es el punto que me marca como referencia, que es donde quedará dividida esa línea. Al darle clic, ella deja de ser una línea para hacer dos veces, dos líneas, y me realiza sencillamente una división. Vamos a hacerlo con alguna otra más. Esta es una línea que estaba entera y se divide justo en el punto de referencia de la línea que pasa perpendicular a ella. Okay, podemos hacerlo con cualquiera de esas líneas. Entonces en este punto quedaron claras las herramientas Trim, la herramienta Extender y la herramienta Separar. Vamos a hacer un ejercicio más. Vamos a hacer un círculo. Otro círculo más. Vamos a hacer una línea que traspase ese círculo. Y bueno, vamos a utilizar la herramienta Trim. Vamos a utilizar la herramienta Extender nuevamente. Y vamos a utilizar la herramienta Split. Era una línea entera, recuerdan cuando la trazamos. Y aquí la dividimos en tres segmentos. Entonces en este punto vamos a darle pausa al video y realicemos la práctica en el software. El último grupo de herramientas de modificación está compuesto por las herramientas escalar, estrechar o estirar y la herramienta offset o de fase. ¿Okay? Vamos a revisarlas rápidamente. La herramienta escalar es una herramienta pues bastante útil en algunas ocasiones, ya que me permite pues trabajar con escalas para poder ampliar o reducir alguna geometría. Entonces pues básicamente doy clic en escala, me despliega una ventana, selecciono cuál es la geometría que deseo escalar, voy a seleccionar este rectángulo, le indico cuál es el punto base, doy clic, al estar marcado selecciono el punto base, le digo que sí lo puedo modificar porque está anclado al punto de centro, y bien sea con el ratón hacia adentro o hacia afuera de la forma, yo puedo realizar una ampliación o una reducción, o sencillamente le puedo dar un factor de escala. En este caso, si yo quiero que el rectángulo no sea de ese tamaño sino de la mitad, pues le indico que es 0.5 el tamaño, ¿okay? Y él se va a mover hacia el punto donde yo le indiqué que era el punto de referencia o el punto fijo.
y le digo done. ¿Ok? Podemos hacerlo nuevamente, seleccionamos las 4 líneas que componen, le digo que el punto base en este caso es este, y le voy a indicar que el punto, o en este caso va a ser de ampliación, vamos a hacerlo 5 veces más grande. Le digo que 5 veces, le digo aplicar y ella lo hace 5 veces exactamente más grande de lo que era, es decir, si medía 10 milímetros, en este caso cada lado va a medir 50 milímetros. Es totalmente proporcional la escala. En el caso de la herramienta Stretch o estirar, selecciona una geometría utilizando puntos específicos. Entonces, en este caso, dependo de ese punto para mover o deformar la geometría. Indico Stretch. En este caso, solamente voy a seleccionar 2 líneas, ¿verdad? Para que me quede un solo punto de referencia. Le digo cuál es el punto de referencia. Le digo que me permita mover la geometría y bueno. El punto de referencia me sirve para que lo ancle, para que le diga que ese punto no va a ser movido. Y al desplegar el ratón, bien sea hacia adentro de la geometría o hacia afuera, pues él me va a permitir deformar o estirar esa geometría a lo que yo le indique, al punto donde yo le indique. ¿Okay? Por último tengo la herramienta Offset. La herramienta Offset me permite hacer desfases a partir de una forma ya existente. Entonces toma un contorno, preferiblemente cerrado, ¿verdad? Y si yo oriento el ratón hacia afuera o yo oriento el ratón hacia adentro, ella replica la misma forma, reduciéndola proporcionalmente e igualmente desde cada lado. Si yo mido ese contorno a partir del punto o de la forma base, pues va a ser exactamente la misma distancia en todos los puntos. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí tienen un ejemplo de un offset. Si yo quiero hacer otro, pues vuelvo. Si yo quiero hacer otro, vuelvo y realizo tantos como quiera. Esta es una de las herramientas que particularmente yo he usado muy seguido en diferentes ocasiones cuando pues productos que quiero modelar me lo han exigido así. Es bastante útil. Para el cierre de este video, entonces tenemos el grupo siguiente de herramientas que le sigue a las herramientas de modificación, que son las herramientas de patrón. ¿Okay? Estas herramientas me permiten replicar formas a partir de su entorno, si las quiero replicar de manera rectangular, circular o sencillamente hacerlo de manera simétrica. Entonces, bueno, vamos a dibujar rápidamente un rectángulo, ¿verdad? Y a ese rectángulo le vamos a dibujar otro rectángulo adentro y vamos a ver la primera herramienta, que es herramienta rectangular, de patrón rectangular. Primeramente, a lo que me despliega la ventana me va a pedir que seleccione la geometría que quiero replicar. Yo selecciono las 4 líneas, me pide una dirección, puedo darle 2. La primera dirección, pues escojo cualquier dirección o línea de referencia. Lo que me pide es una referencia de esa dirección. Necesito alguna línea que me indique la referencia de esa dirección. Posteriormente acá me pide cantidad de elementos y me pide la distancia de esos elementos. Le voy a decir que son 4 y están separados por, bueno, vamos a decirle 50, bueno, un poco más, 100 milímetros, 80, creo que está bien. Ok. Ahí está la primera dirección, pueden ver una vista preliminar allí, como más o menos va quedando. Y en este caso también le voy a dar la dirección 2. Ustedes pueden dejarlo en una sola dependiendo de las necesidades que tengan o pueden requerir ambas. ¿Okay? La dirección 2 entonces le voy a dar como referencia esta línea que está perpendicular a la otra y le voy a indicar que está correcto el sentido. Si hace falta cambiar el sentido de la flecha le digo flip, pero como en este caso está correcto lo dejo como estaba inicialmente. En este caso también le digo que son 4 que están separados a 50, son un poquito más pegados. Bueno, entonces en este caso vamos a poner 5, son 5 en este sentido, en el sentido vertical 5, 4 en el sentido horizontal. En el sentido horizontal están separadas 80 y en el sentido vertical a 50 y le digo ok y pues allí quedan las formas replicadas, un patrón rectangular. ¿Okay? En el caso del patrón circular, bueno, vamos a hacer lo que, no sé si conocen lo que es una brida.
Voy a hacer rápidamente dos formas circulares y voy a hacer acá un círculo que, bueno, indica lo que pudiera ser una perforación de una de esas bridas. Y bueno, para el resto de lo que son las perforaciones voy a utilizar un patrón circular. Le digo que una vez que me despliegue la ventana y me pide la geometría, le digo que la geometría a replicar es la que está allí, la pequeña, que serían las perforaciones. Y en este caso solamente me pide una referencia posicional o un axis, que puede ser el punto de centro de los círculos o el mismo círculo, y ella se va a tomar como referencia el centro de ese círculo. Entonces, bueno, le indico cuántas son. Le puedo decir, bueno, son 8, son 4, son 3. Como que en este caso son 8 a lo largo de los 360 grados del círculo, pero puede también que fuera la mitad. Digo, no son 8, pero solamente en la mitad del arco del círculo, o a partir de la mitad de ese eje, solamente 180 grados o solamente 90. Ok, puedo utilizar esta herramienta pues bastante a mi favor. Vamos a colocarlo solamente en 90 grados y vamos a decirle que solamente son 6. Y indico el patrón circular. Y allí queda. Ok, replico las formas a partir de una referencia o un eje circular, una matriz. Ok, también puedo generar espejos. Vamos a generar una forma rápidamente. Bueno, quiero hacer que esa forma sea exactamente igual del otro lado. Entonces, bueno, yo necesito que esta forma quede, veamos, como si fuera una forma simétrica. En este caso voy a mostrarles una herramienta que está aquí ubicada, que es la línea de construcción. Yo puedo convertir cualquier línea en línea de construcción. Hasta ahorita solo obviamente habíamos trabajado líneas sólidas, y esta línea me permite pues usarla para generar referencias, para ayudarme, para generar puntos que tal vez no sean requeridos como el sketch completo, pero que me ayuden a modelar de una manera más agradable, o de mejor manera la geometría. Pues puedo requerir líneas de construcción. Entonces, teniendo eso unido, puedo generar las líneas de construcción que yo quiera. ¿Okay? Entonces la selecciono y la cambio aquí a línea de construcción, o teniendo esto hundido, la línea de construcción puedo trazarla y queda como una línea punteada. Ok, entonces teniendo esto, voy a utilizar la última herramienta de este panel, que es Mirror, que sencillamente me permite crear formas en espejos a partir de una línea o un eje de referencia. Entonces, teniendo la ventana desplegada, yo sencillamente voy a seleccionar la geometría que quiero que se duplique en espejo. Selecciono esas 4 y posteriormente, una vez que tenga seleccionadas las geometrías a replicar, pues yo le digo que la línea de referencia para ese espejo es esa que toqué ahorita, que es la que queda en el borde, y de esa manera pues ella me replicará en espejo la línea o las líneas que tenía allí. Esa geometría que yo había trazado genera un espejo de la misma en el sentido del eje que yo le indiqué. ¿Okay? Puedo nuevamente seleccionar. En el caso de que hubiese seleccionado otra línea como referencia, por ejemplo esta, el espejo se hubiese dado de otra manera. ¿Okay? Entonces el espejo va a depender básicamente de la línea que sea su referencia. Ella es la que le va a indicar realmente cuál es el alcance o la posibilidad de ese espejo. Lo que va a darle la geometría que ustedes desean es esa línea de referencia. Entonces tienen que ser bastante cuidadosos en la selección de las geometrías y de la línea de referencia. Para complementar la información brindada en el video, no dejes de revisar la guía suministrada. Muchas gracias por su atención.